Ya formalmente nos ponemos de pie para iniciar con el himno del pediatra. Pediatras del mundo, luchemos por todos los niños que quieren crecer en salud. Luchemos unidos, pediatras, luchemos, no importa el idioma que hablen, no importa el color de su piel, que sean ricos o pobres, que puedan sus padres creer. Luchemos, pediatras, pediatras, luchemos y hagamos el bien. El mundo de hoy está lleno de odio, de pugna y dolor, de niños con hambre y con sed. Pediatras que hoy nos reunimos, pongamos la nota de amor. Pediatras del mundo, luchemos, limpiemos su senda, hagamos su ruta feliz. Tendamos las manos y abramos la puerta que va al corazón. Pediatras los vimos nacer, luchemos por verlos crecer. La guerra, el dolor que comience, hagamos vacunas de amor. Pediatras los vimos nacer, luchemos por verlos crecer. La guerra, el dolor que comience, hagamos vacunas de amor. Agradecemos la presencia de dos pasados presidentes, el doctor José Peralta y el doctor Marco Díaz Guillén, a nuestros miembros activos de la Sociedad Dominicana de Pediatría, a la Junta Directiva, a los presidentes de los diferentes hospitales. Agradecemos a FETRE por el apoyo brindado y a nuestro conferencista, el doctor Kyron Keegan. Pasamos de inmediato a presentar la cápsula informativa por la doctora Evelyn Medina. Muy buenos días, queridos pediatras. En la mañana de hoy nuestra cápsula a conmemorarse el natalicio del doctor Jonas Salk. Vamos a recordar un poco de su vida. Nació en la ciudad de Nueva York. Pediatras del mundo, luchemos por todos los niños que quieren crecer en salud. Luchemos unidos. Estudiantil, ingresando a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, gracias a una beca, graduándose para el año 1939. Y se incorporó como pasante en el Mount Sinai de la misma ciudad durante los siguientes 2 años. Invitado por uno de sus mentores, el doctor Thomas Francis, se fue a la Universidad de Michigan y allí trabajó en el desarrollo de una vacuna para la influenza bajo las órdenes del Ejército de los Estados Unidos. Ya para el año 1947 fue nombrado como director del Laboratorio de Investigación de Virus en la Universidad de Pittsburgh,
en donde continuó con su trabajo previo y comenzó con el estudio de los poliovirus causantes de la poliomielitis. Salk pudo deducir en su investigación que era posible el desarrollo de una vacuna para la polio, utilizando la poliovirus muerto o no infeccioso, rompiendo con el dogma de Louis Pasteur vigente en la época en que se pensaba que solo era posible la creación de vacunas usando virus activos. De esta forma, fue desarrollada su vacuna contra la polio, que fue verificada su seguridad y efectividad en pruebas realizadas en el 1954 en una amplia población norteamericana, dando como resultado que se obtuviera la licencia para su uso público el 12 de abril de 1955. Esta victoria de la medicina fue recibida con humildad por parte del doctor Salk, ya que él no patentó su vacuna, lo cual dio lugar a que durante una entrevista en televisión se le preguntara que quién era el dueño de la patente, a lo que el doctor Salk respondió: la gente, yo diría, no existe una patente. ¿Usted patentaría el sol? El descubrimiento de la vacuna contra la polio y su éxito mundial no fue el fin de la carrera del doctor Salk, y en sus últimos años trabajó arduamente para encontrar una vacuna contra el VIH-Sida. Para el año 1960 fundó el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya de California, el cual en la actualidad es un centro para la investigación médica y científica. El doctor Jonas Salk falleció a sus 80 años de edad el 23 de junio de 1955. Su filosofía de vida aún sigue plasmada en este instituto que el doctor Jonas fundó, como una cita muy famosa del científico que dice que la esperanza yace en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a hacer realidad sus sueños. Hoy, la Sociedad Dominicana de Pediatría recuerda y valora sobremanera los valiosos aportes para la humanidad del doctor Jonas Salk. También hoy es motivo de celebración los 483 años de fundada de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1538-2021. Y de inmediato vamos a presentar el tema del día de hoy: Muerte súbita infantil, el asesino silente. Estará a cargo del doctor Kyron Killan, quien es especialista en pediatría, viene desde Chicago, también es graduado cum laude de química, jefe de la División de Pediatría General de la Facultad de Medicina de la Universidad Loyola de Chicago. Ha realizado numerosas investigaciones como epidemiología y prevención de lesiones en niños, prevenciones por quemaduras en niños, análisis y prevención del trauma de peatones infantiles, prevención de muertes infantiles relacionada con el sueño, entre otras. Con ustedes, el doctor Kyron Killan. Hola, hola. Saludos. Buenos días.
Good morning. Me llamo Dr. Buenas, soy pediatra desde Chicago. I'm very honored and very privileged to be here today. Thank you so much for the invitation. Me siento muy honrado y privilegiado de estar aquí, así que muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo puedo hablar un poco en español, pero yo puedo hablar un poco mejor en inglés. Yo voy a hablar un poco más en inglés en esta oración. All right, I'm going to talk about a topic that's very near and dear to me. Voy a hablar de un tema que es muy cercano, muy tierno para mí. And I feel like it needs more coverage, needs more sort of people, the awareness of this. We need to raise the awareness of this issue. It is sudden, unexpected infant death, what I see as a silent killer. Y siento que es un tema del que no se habla lo suficiente. Creo que necesitamos advertir más al respecto. Se trata de la muerte súbita, lo que yo considero que es un enemigo silente. But before I get started, I guess I need to disclose. Oh, I see a video there. Antes de comenzar, creo que necesito informarles. Veo que hay un video acá. Nos gustaría que por favor la presentación estuviera en la pantalla grande. Por favor. Gracias. Gracias. So Feltrex is part of the sponsorship of this talk, and I just wanted to acknowledge that. Patrocinadores de este tiempo, esta reunión que tenemos hoy. And briefly, I just wanted to share with you where I'm from. I'm from Chicago. Some of you may have been there. Yo vengo de Chicago. Algunos de ustedes han estado allá en Chicago. Trabajo in Rush University Medical Center. It's in Chicago on the west side of the city. You can see the Sears Tower in the distance. That's the largest building. La Torre Sears, que es la más alta de Chicago, al oeste. Ahí es donde yo trabajo, en Rush University Medical Center, Centro Médico. This is another picture of our hospital. Esta es otra foto de nuestro. My own patients oversee the residents, teach residents. Aquí para un viaje y we saw patients in Peralta. Vimos pacientes. Republic. That's here now, that one day will be in the major leagues. But you can tell me about this 19-year-old now, and I'd love to know. Le pregunté quién. To learn about cardiovascular. Minor leagues and on into the major leagues, and I'm from Chicago. He tratado de seguir su carrera en los últimos 4 años desde las ligas menores y yo soy de Chicago. And one day he came up to bat for the Chicago Cubs. Y un día él vino a batear para los Chicago Cubs. In the major leagues, he's on my team. En las ligas mayores, él ahora juega para mi equipo. And he now works in Wrigley Field. Y ahora él juega en el campo Wrigley. In the background, you can still see the Sears Tower. Allá atrás pueden ver la Torre Sears de nuevo. And Rush, where I work, is just a little to the right. Y Rush, donde yo trabajo, está un poquito a la derecha de este mapa, que es justo donde yo trabajo. All right, I'm sorry for
for anyone who is a fan of the Escogidos, the Leones. Le pido disculpa a cualquiera que es fanático de los Leones del Escogido. Vi que anoche perdieron. All right. Bien. Well, I just want to let you know I adore your country. Solamente And quería dejarles saber I've que had adoro such a su wonderful país. time here. Y he tenido tiempos muy bonitos y maravillosos aquí. But I thought I'd start as we're pediatricians, I thought I'd share with you a case of my own patient. Como pediatras pensé que fuera bueno comenzar hablando de un caso real de uno de mis pacientes. So this is a 7-week-old Hispanic male breast and bottle-fed baby. Esto es un bebé de 7 semanas de nacido, un varoncito hispano que había sido alimentado con leche de seno y también de fórmula. Y él estaba conmigo para una cita para su check-up de 2 meses. Y él estaba en su... I said that in Spanish. Él estaba en su cita rutinaria de los 2 meses. Y él recibió sus vacunas y todo estaba bien. The next day, Al día siguiente, his dad was going to work su padre iba rumbo a su trabajo and woke up, got the baby out of the crib that they had been using, se levantó, sacó al bebé de la cuna que habían estado utilizando, brought the baby to the mom for a feeding. le llevó el bebé a la mamá para que lo alimentara, The mom fed the baby, la and then mamá they lo both fell amamantó asleep. y ambos quedaron dormidos. And about an hour later, mom woke up Y and como a la realized the hora- baby was no longer responsive. Como a la hora, la mamá se despertó y se dio cuenta que el niño no respondía. The autopsy did not show any abnormality of this child. This child La autopsia no reveló ningún tipo de anomalía en este bebecito de 7 semanas de nacido. The death certificate said it was undetermined, the cause of this death. El acta de defunción decía que no había una causa segura o final para la muerte de este bebé. It's one of 3,600 tragedies like this in the United States each year. Es una de 3.600 tragedias que ocurren por año en los Estados Unidos. We call it sudden unexpected infant death. SIDS used to be used very frequently for this issue. The terminology has changed a bit, but we call it sudden unexpected infant death. Por sus siglas SIDS en inglés, hoy en día le llamamos el síndrome de la muerte súbita infantil. Hay algunas terminologías que han ido cambiando en los últimos años. This is the official definition of it. Esta es la definición oficial de Willinger del 1991. Muerte súbita de un infante menor de 1 año de edad que se mantiene sin algún tipo de explicación después de haber investigado profundamente el caso, incluido el rendimiento de una autopsia completa, examinación de la escena de la muerte y una revisión de la historia clínica del paciente. Before I go any further, can I have a show of hands for people who have had either their own patient have this happen to them, or they've been involved in a case, maybe in the emergency department or somewhere else, where one of these cases have occurred? Me gustaría, levantando la mano, conocer si algunos de ustedes ha tenido un paciente que ha sufrido esto de la muerte súbita infantil o han conocido casos a través de la emergencia de la muerte súbita infantil. That's the show of hands. Okay. Gracias. 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 So I just wanted to make it super clear that this is the current terminology. Sudden unexpected infant death is basically all of the cases that still sometimes are called SIDS, the others that are now determined as sort of unknown. Solamente quería decir que esta es la terminología que se está utilizando hoy en día, SIDS. Esos casos que todavía no pueden ser determinados la causa de muerte. And those that are accidental strangulation or suffocation in bed are also included in this category. También son incluidos en esta categoría las muertes por sofocamiento dentro de las cunas y las camas. And this has sort of withstood the test of time, this concept of a triple risk model for this problem. Este concepto es el que ha trascendido a lo largo del tiempo, la teoría del triple riesgo. That there's a vulnerable infant, Hay un infante que es vulnerable,
Often, newborn babies, their brain stems are not fully developed. They may be preterm. Their Los respiratory control is not Los developed. bebés recién nacidos no tienen un tronco encefálico debidamente desarrollado. Su sistema respiratorio aún no ha madurado completamente. There's a critical developmental period, so the 90% of the deaths occur in the first 6 months. El 90% de este tipo de muertes ocurren antes de los 6 meses porque hay un periodo de desarrollo crítico en los infantes. And then the third issue is some exogenous stressor, some Y el outside tercer stressor. riesgo son estresores exógenos o externos a la situación. Some threat to the breathing of the baby, perhaps because of bed sharing, smoking. Algunos riesgos para el bebé porque están compartiendo la cama con alguien más. Algunos riesgos tiene que ver con exposición a cigarrillo. Right. There are some risk factors that are things we can control, and there are some risk factors that we cannot control. Hay factores de riesgo que verdaderamente podemos controlar, pero hay factores de riesgo que no podemos controlar. The modifiable ones are the position of the baby, whether the baby is on their back. Esos factores de riesgo que son modificables podrían ser la posición en que acostamos al bebé, sea de lado o sobre su estómago. Esto es modificable. Sharing a sleep surface, soft bedding, and tobacco and alcohol. Compartir la misma cama, una cama muy suave, exposición al tabaco, exposición a alcohol y drogas y sobrecalentamiento son los modificables. Some things we cannot change, like the child's age. Babies, the peak risk of this problem is between 2 and 4 months of age. It's a very strong peak. Hay cosas que no podemos modificar. Por ejemplo, entre los 2 y los 4 meses es el pico más elevado en que ocurren estos casos fatales. La edad del bebé es algo que no podemos modificar, pero que sigue siendo un factor de riesgo. If the baby is premature, there's an increased risk. Si el bebé es prematuro, se aumenta el riesgo de muerte súbita por igual. And I can say in the United States, there is a risk related to race and ethnicity as well. Y tengo que decir que en los Estados Unidos hay un riesgo también relacionado a la raza o a la etnicidad del bebé por igual. So our American Academy of Pediatrics has a policy related to the recommendations about how to have a baby sleep safely. La Academia Americana de Pediatría tiene políticas que incentivan y enseñan cómo debe ser acostado debidamente un bebé. And this is summarized in the ABC. Y esto se resume en un acrónimo ABC. The baby should be alone, El bebé debería estar solo, not in the bed with the parent. no and en una cama con un adulto, boca arriba, boca arriba, and en la cuna o Moisés. I wanted to share with you the trends in Quiero this mostrarle problem. las tendencias en estos casos. So along the base, the bottom of this curve is the years. En la parte de abajo de este eje cartesiano están los años The y-axis is the rate of death. y en la columna de la izquierda es el ratio de muertes. The blue line at the top is the total of all sudden unexpected infant deaths over this time. La línea azul representa la cantidad total de muertes ocurridas en este periodo de tiempo del 1990 al 2017. And the other three lines are the three components of this problem. Y las otras 3 líneas, la naranja, la verde y la morada, representan cada uno de los 3 componentes que influyen en este total de muertes. In the early 1990s, there was the Back to Sleep campaign. Temprano en los 1990 hubo toda una campaña que empujaba mucho el que los bebés durmieran sobre su espalda. It had a big impact, Tuvo un gran impacto, de hecho. but you can follow the blue line. Immediately after the Back to Sleep campaign, the blue line went down quite a bit. Pueden ver que después de esta campaña hizo impacto, la línea azul comenzó a disminuir para los años 1993-1996. But you can see since about year 2000, there has been almost no progress in this problem. Pero podemos ver que a partir del año 2000 no ha habido un gran desarrollo en esto, un avance en esto. The three other lines have been changing primarily because there's been a diagnostic shift
Las otras tres líneas han ido cambiando porque ha habido un cambio en la forma de diagnosticar. SIDS is going down only because we're not calling things SIDS anymore. Las muertes súbitas de infantes están bajando en número porque ahora no le estamos llamando muerte súbita a casos que son muerte súbita. We call it unknown now. Ahora le llamamos desconocido. And the more we do death scene investigations and doll reenactments, the more we find evidence of suffocation of many of these Y cases. mientras más investigación hacemos en escenas de muertes, mientras más volvemos a practicar y verlo en muñecos, nos damos cuenta que hay más evidencia de sofocación en las cunas en estos infantes que mueren. All right, so currently, right now, this is the breakdown of the three components of this problem. Así es como está dividido los tres componentes de este problema en la actualidad. About a quarter are suffocation, Un cuarto son sofocamientos. and the blue and the orange El are azul. all the unknowns. El azul y el naranja son todos esos casos desconocidos. In the United States, there is a disparity by race in this issue. African American families have a rate of twice that of non-Hispanic white families. En los Estados Unidos tenemos una disparidad por raza con este tema. Nos hemos dado cuenta que en la comunidad negra hay números muchísimo más elevados de muertes súbitas de infantes que en otras razas. Hispanic families have a rate just a little below non-Hispanic white families. Los hispanos son el número 2 de muertes súbitas debajo de la raza negra. This is trends in self-reported bed sharing. Estas son las tendencias en los reportes de familias que comparten camas entre sus integrantes. So from early 1990s to 2010, when the latest data was available, Desde los 1990 hasta el año 2010, que fue cuando tuvimos la última información o datos disponibles, estas son las variaciones que han ido surgiendo. the top line is non-Hispanic black families, La línea de arriba son negros que no son hispanos. right? The second line is Hispanic La families, segunda línea son familias hispanas. and the bottom line is non-Hispanic white families. Y la línea inferior son hispanos que no son blancos. Hispanos blancos. Hispanos no blanco. Hispanos no blancos. We have a little more recent information about the position of the babies as well. Tenemos más información acerca de la posición del bebé también. And it's surprising that even now, just 44% of babies are exclusively on their backs. Y es sorprendente que aún hoy solamente el 44% de los bebés duerman de espalda. I'm going to skip here. Voy a volar esta diapositiva. This is some research that we did looking at specifically the rates of this problem in the country, in the United States. Esto es una investigación que hicimos acerca de este problema en los Estados Unidos y los números que arrojaban. And you can see the very strong peak. Pueden ver que hay un pico muy elevado en este problema. But these three lines are broken out by race and ethnicity as well. Pero estas tres líneas están divididas por raza y etnicidad por igual. So the top line is non-Hispanic black, the middle line is non-Hispanic white, and the bottom line is Hispanic. La línea de arriba pertenece a blancos no hispanos, la segunda línea son blancos no hispanos y la tercera línea representa a los hispanos. And I just want to lay the seed in our thinking for when we are seeing patients Y quiero sembrar la semilla en nuestras mentes para cuando estemos viendo pacientes en el consultorio. cuando tenemos un paciente de un mes. Este es cuando tenemos que hacer algo. This is just before the peak. Esto es el primer mes de vida, es justamente antes del tiempo en que el pico se dispara. That's your chance. Ese es el chance de ustedes. There is nothing that threatens the life of a baby between 1 month
and their first birthday more than this problem. No hay nada que amenace más la vida de un bebé entre su primer mes de vida y su primer año de cumpleaños que este problema, la muerte súbita infantil. So while we have to and we should continue to talk about nutrition, Tenemos que seguir y other debemos seguir safety hablando de issues, nutrición, otros temas de seguridad, answer questions about things that the parents are interested in. responder preguntas de cosas que los padres están interesados en preguntar. In terms of protecting the life of that En baby, términos de que podamos proteger la vida de esos bebés. we absolutely need to address safe sleep. Absolutamente tenemos que hablar acerca de la seguridad a la hora de los niños dormir. Especially at that checkup, especially at that time. Especialmente en esa ventana de tiempo de la que estamos hablando ahora. There are other patterns that help us to think about this problem, and in Chicago there's a geographic pattern. Hay otros parámetros que nos ayudan a ver y entender este fenómeno. En Chicago, por ejemplo, tenemos un patrón geográfico acerca de esto. Where I work is the near west side of Chicago, which Donde yo trabajo es la parte oeste de Chicago, es la parte izquierda. all the dots are sudden unexpected infant deaths. Todos Over, esos puntitos que ustedes ven en ese mapa son casos reales de muerte infantil súbita. and you can see two clusters, one on the west side and one on the south side of the city. Y podemos ver dos agrupaciones, uno en la costa este y uno en la costa oeste de Chicago. El lado este. Yeah. We were fascinated by the fact that in the country, the disparity is 2-to-1 black to white. Y nos sorprendió ver que era 2-1 la disparidad entre negros y blancos. But in Chicago, that disparity is 12-to-1. Pero en Chicago la disparidad era 12-1. And we wondered, is that true in other large cities? Is it a city thing? Y nos preguntamos, ¿es esto una realidad en otras ciudades? ¿Acaso esto es un fenómeno propio de las ciudades? So we got data from other cities in the country. Así que obtuvimos data de otras ciudades alrededor del país. And I'm able to present to you data related to this issue that we've been able to present. Before we got all the data, we did a little presentation, so we've shared this, so I can share it with you. Antes de poder compilar toda la data que necesitamos, pudimos armar esta presentación. Así es que les estoy dando como una primicia de esta investigación que hemos estado haciendo. So we got data from 7 of our 10 largest cities. Tenemos data de 7 de las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos. All of them have 1 million or more residents. Todas y cada una de estas ciudades tienen 1 millón o más de 1 millón de habitantes. And just with sort of squinting your eyes, you can see the orange lines Cuando are, comienzas a cerrar un poquito tus ojos, comienzas a ver que las líneas naranja, they're the orange bars are the highest. These are the non-Hispanic black bars. estas son los negros no hispanos, las barras naranja, te comienzas a dar cuenta que son las barras más elevadas. So there's a huge disparity, and when you look at just the disparity, Chicago, it turns out, has the largest disparity in our entire country. Y se pueden dar cuenta que hay mucha disparidad, pero Chicago tiene la disparidad más grande en el país entero. One other thing that we found was that while nationally Hispanics have a slightly lower rate than Nos dimos whites, cuenta que aunque los hispanos a nivel nacional tienen un récord más bajo, in almost all of our large cities, Hispanic rates are higher than whites. en todas las ciudades que investigamos, los hispanos tienen un promedio más elevado de muerte súbita infantil que los blancos. We thought that this helped to sort of raise questions about so much we do not understand about this problem. Entendíamos que esto nos podía ayudar a hacer preguntas que nos llevaran a entender tantas cosas que aún no entendemos acerca de este fenómeno. We also, I've been struck, I've worked only on the south and west sides of the city of Chicago. Yo That's the trabajo only place I've worked. solamente en el sur y en el oeste de Chicago, es los únicos lugares donde laboro. And I have to admit to you, I feel like over 30 years, I remain ineffective at my counseling on this problem. Y tengo que decirles y sincerarme, es que después de 30 años me siento que todavía no estoy a la altura de lo que debería ser para hablar y aconsejar acerca de esta materia. I literally have a patient that I have counseled from birth through about 9 months
the baby was sleeping with the mom, and I kept trying. Every visit, I kept trying. Tengo un pacientito que durante 9 meses después que nació estuve y he estado intentando lograr que el bebé no duerma con la madre. And at 9 months, the mom told me, Dr. Quinlan, thank you for trying. I think I'm a lost cause. And then she started patting her belly, and she said, maybe you can try for this next one. Le dijo, doctor Quinlan, yo soy una causa perdida, no sigue insistiendo en que yo no duerma con el bebé. Y comenzó a tocarse la barriga y dijo, bueno, a lo mejor con este segundo que viene usted sí me convenza. So we wondered if maybe, do people fear this problem enough? Entonces nos preguntamos, ¿será que la gente no le teme lo suficiente al síndrome de la muerte infantil súbita? If anybody has teenagers and those teenagers are beginning to drive, Si algunos de ustedes son padres de adolescentes y esos adolescentes están empezando a conducir un vehículo, it's very difficult to go to sleep until your 17-year-old comes home. es muy difícil que un papá o una mamá se vaya a dormir placenteramente sin que su adolescente de 17 años llegue a su casa sano y salvo. But in the same home, Pero en la misma casa, at 1 month, a un mes de nacido, when the baby is crying, cuando el bebé está llorando, the baby may come into bed with mom, el niño viene a la cama con la mamá and there is serious risk related to that y hay we un ignore. riesgo relacionado con esto, con compartir la cama, y nosotros sencillamente lo ignoramos. Is this rational? ¿Es esto algo racional? So we looked at the actual risk of major injury causes of death from birth to the end of childhood. Así es que vimos los riesgos relacionados con serios casos de daño del 2013 al 2015 en los Estados Unidos. So along the baseline, you see the ages from birth through the age of 19. Ustedes pueden ver en la parte baja la edad desde 0 meses de nacido hasta 19 meses de nacido. And the y-axis is the rate of death from 4 different causes. Y el eje Y es this one is for what? Is the risk of death. Y el eje Y es el riesgo de muerte, el porciento de riesgo de muerte. So the 4 lines we have here are motor vehicle traffic crash related deaths, firearm homicides, overdose deaths, and suicide. Así es que estas 4 líneas que vemos en este plano cartesiano son muertes por accidentes de tráfico, homicidios por armas de fuego, sobredosis relacionadas con opioides y drogas y suicidios. And el riesgo es muy bajo hasta adolescentes y empieza a subir. A partir de la adolescencia es cuando comenzamos a ver un riesgo aumentar, el riesgo aumentar. And even in the highest age, 18 and 19-year-olds, the numbers are around the order of 10, 15 deaths per 100,000. Aún en edades de 18 años, 19 años, se mantienen en un 15, aproximadamente unas 15, a lo mejor casi 20 muertes por 100,000 habitantes. But for comparison, Pero para comparar, we put one more dot on this graph, and that is the dot that is the risk of sudden unexpected infant death, which by definition has to be in the first year of life only. entonces, si agregamos un punto adicional en este gráfico, tendría que ser la muerte súbita infantil, que solamente podría estar en el cuadrante del primer año de vida de la persona. So the red circle is around that dot. Así es que ese círculo rojo grande que ustedes ven ahí es ese punto de la muerte súbita The infantil. risk of this happening towers over all the other risks. Así es que este riesgo de muerte súbita le gana por mucho a los otros riesgos. We have a famous violence problem in the city of Chicago. Tenemos un problema de violencia que es With muy guns. famoso en la ciudad de Chicago, muertes por violencia de armas de fuego. And one thing that we specifically looked at is the risk of African American babies dying of suicide compared to the risk of African Americans dying of gunfire. Y algo que nosotros hemos hecho es comparar el riesgo de muerte de un bebé negro por el síndrome de muerte súbita y el riesgo que tiene un bebé negro de morir por un arma de fuego. And in the United States, more black children die of sudden unexpected infant death than die
of gunfire. Y en los Estados Unidos, más niños negros mueren por muerte súbita que por accidentes y muertes por armas de fuego. So the risk is perhaps, our perception of risk is perhaps not aligned with reality. Nuestra percepción de riesgo a lo mejor no está alineada con la realidad. And one way I talk about this when I try to counsel, as Cuando I yo intento aconsejar, una forma en que yo me aproximo a este tema is I talk to the families about, I don't want to scare you, hablo con las familias y les digo, no los quiero asustar, but I want to scare you a little bit. pero quiero asustarlos un poquito. I need them to be just a little scared of this problem. Necesito que tengan solo un poquito de miedo I don't know if hacia este anybody problema. has read this book. This is written by a psychologist who won the Nobel Prize in Economics. Este libro fue escrito por un psicólogo que ganó un premio Nobel en economía. And is one of the more fascinating books I've ever read, Y es all uno de about los the way libros- we think. Y es uno de los libros más fascinantes que yo he leído y trata sobre todo acerca de la forma en que nosotros pensamos. All the shortcuts we use in our brain to make Todos decisions. los atajos que están en nuestro cerebro y que utilizamos para la toma de decisiones. And one of his insights was this thing called the availability heuristic. Y una Like de a las shortcut. cosas que él decía, availability, Availability heuristic. Heuristic is like a shortcut. él that we hablaba use in our acerca head. de la disponibilidad de un atajo en la mente. That people judge the frequency of an event La gente juzga la frecuencia de un evento with the ease with which instances come to mind. con la tendencia o con la frecuencia con que esto llega a su mente. If something, say, is in the newspaper, Si algo está por decir en los periódicos, it must be a common event. tiene que ser seguramente un evento que está ocurriendo de forma común. So we looked at the news coverage of major causes of death in the city of Chicago over 5 years. Así es que nosotros comenzamos a buscar en los últimos 5 años las causas más comunes de muertes en Chicago. So we looked at car crash deaths, fires, and sudden unexpected infant death. Vimos accidentes automovilísticos, accidentes con armas de fuego y muerte súbita infantil. And here's what we found. For the first vertical bar Y esto es is lo que car encontramos. crash deaths. En la primera barra vertical vemos que para los accidentes automovilísticos, For all kids under the age of 21 todos los chicos debajo de la edad de 21 años, and above the bar, you can see the total is 71 deaths. y por encima de la barra podemos ver un total de 71 muertes. And the darker part of the bar is the percent that was covered in the news. Y la parte oscura de esta barra es el % que fue cubierto por los medios de comunicación. So about 60% of the car crash deaths in the city of Chicago for kids under the age of 21 appeared somewhere in the news. We checked everywhere. Así es que aproximadamente un 60% de esas 59.2 muertes relacionadas con accidentes automovilísticos, un 60% de esas muertes aparecieron en algún medio de comunicación dando a conocer esos casos. Of the 45 fire deaths over this period for the kids, just under 40% were in the news. De las 45 muertes relacionadas con fuegos, un 37 y tanto %, menos de un 40%, apareció en los periódicos, en los medios de comunicación. And while at the same time there were 221 sudden unexpected infant deaths, Y aunque hubo 221 muertes por muerte súbita, not one was in the news. ni un solo caso fue puesto en los medios de comunicación. That's the reason for my title of my talk. Esta es la razón por la cual yo le he dado el tema a mi conferencia. This is the silent killer. You never hear about these cases. Este es el enemigo silente. Ustedes nunca escuchan acerca de estos casos en la prensa. So the ease with which instances come to mind, Así es que la frecuencia con que los casos llegan a nuestra mente it's like it doesn't happen. es como si nunca sucedieran si yo no lo estoy viendo con frecuencia. I'm going to right now show you this. Ahora mismo quiero mostrarles esto. These are the cases of sudden unexpected infant death
in Cook County, where Chicago is. En Cook County, donde está Chicago, este es el calendario de los casos de muerte súbita que se presentaron 2019, right? That one's in En el año 2019. 2019 solamente. Nobody heard about any of these, Nadie escuchó acerca de estos casos, but I hear about every single one because I run a project. We have funding from the Centers for Disease Control for a surveillance system for this problem in our city. pero yo sí escuché de todos y cada uno de estos casos porque yo dirijo un proyecto que tiene que ver con monitorear estos casos con fondos del CDC. Every red circle is a baby who died. Cada uno de estos círculos rojos fue un bebé que murió. In 2020, this is what it looked like. En el 2020, así es como luce el calendario de bebés que murieron por muerte súbita. I get an email for every single one. We work closely with the medical examiners. Y yo recibo un correo electrónico por cada bebé que muere. Nosotros trabajamos muy de cerca con los examinadores que trabajan estos casos. This is this year now. Y esto es como va el 2021 ahora. They just keep happening. Ellos continúan sucediendo, estos casos siguen sucediendo. And I got here Saturday, Yo llegué aquí el sábado, but since I arrived, I had to add a new circle. pero desde que yo llegué a este país he tenido que agregar un nuevo círculo. On Sunday, October 24th, El 24 de octubre, el domingo pasado, on my computer, en mi I drew a computadora, red yo circle. tuve que escribir All the others un are by círculo hand. rojo. Todos los demás son hechos a mano. Este lo tuve que hacer en mi computadora. But I wanted to share that with you, so Pero this is quise as up to compartir. date as we have this information now. Quise compartir con ustedes porque esto es al día, cómo está esta información en Cook County, Chicago. None of these are in the news. People are not aware they're occurring. Ninguno de estos casos están en las noticias. La gente no está advertida de lo que está sucediendo. So they don't fear the problem, so they might not feel like it's a bad idea to take the baby in bed with them. Así es que ellos no le temen al problema y por eso es que no ven ningún tipo de problema con traer al bebé a la cama con ellos. But United States has a problem. We don't have a surveillance system for this problem. Pero Estados Unidos tiene un problema y es que nosotros no tenemos un sistema de vigilancia para este problema. We have an extremely advanced surveillance system for car crash deaths. Tenemos un sistema súper avanzado para monitorear los accidentes automovilísticos And there's been so much work to make cars safer, roads safer, y hay airbags. tanto trabajo que se ha hecho para hacer que los vehículos sean más seguros, que las autopistas sean más seguras, que las bolsas de aire sean más seguras, Less drinking and driving, menos tomar alcohol y conducir, graduated driver's licensing for teenagers. que los adolescentes se puedan graduar antes de tomar su licencia de conducir, graduarse en cómo conducir. And we created this paper that basically has two lines, a very simple figure. Y hemos construido este papel que básicamente lo que tiene son dos líneas. Two lines. The upper line, the blue line, is línea all the azul. car crash deaths in the United States of kids. La línea azul pertenece a todos los accidentes automovilísticos que han involucrado a algún niño o algún menor. And it shows the benefit of all of that work. Y muestra los beneficios de todo ese trabajo que se ha hecho para hacer más seguro el conducir. Part of it is having a surveillance system. Parte de eso es que tenemos un sistema de vigilancia sobre el conductor. The other line is the sudden unexpected infant deaths. Y la otra línea, la que es color naranja, es muerte súbita infantil. And these are not rates, these are numbers of deaths. Estos son números de muertes ocurridas en los Estados Unidos. So it just happens that right now, Así es que sucede que justo ahora the number of sudden unexpected infant deaths equals all of the car crash deaths of kids in the United States. Así es que ahora mismo, en este momento, la cantidad de niños que mueren por muerte súbita equivale exactamente lo mismo a la cantidad de niños o menores que están muriendo en accidentes de tránsito. And we do not have a surveillance system in the country for this problem. Y nosotros no tenemos un sistema de vigilancia en nuestro país para este problema. Death certificates can give us race, age, a couple things about the mom's health. Las actas de defunción nos pueden dar edad, nos pueden dar raza acerca de la información que nos dan los padres. But to prevent these deaths, we need much more information about where was the baby sleeping, what position was the baby in, was the baby Pero in a para crib, was the parent prevenir, drinking, was it... necesitamos más información acerca de si los padres estaban tomando alcohol, en dónde dormía el niño, si habían objetos alrededor del niño.
This is our team working on this surveillance for our city. Este es el equipo que trabaja en la vigilancia en este proyecto del que le hablé en nuestra ciudad. So I guess we know what safe sleep looks like. Nosotros sabemos cómo luce un tiempo de dormir seguro. The baby should be on their back. El niño debe estar acostado boca arriba. They should be alone Debe estar solo en su in their cunita, own space, en su propio espacio, right? In ¿verdad? a crib or a bassinet. En un Moisés o en una cuna. But what we don't know is how to effectively promote that. Pero lo que nosotros no sabemos todavía es cómo promocionar esto en una forma efectiva y eficaz. So I'm very glad to get to talk to you, Así es que estoy muy contento de poder hablar de esto con ustedes. because we as pediatricians have a very serious role in this. Porque nosotros como pediatras tenemos un rol muy serio en este tema. We have opportunities during all the checkup visits Tenemos oportunidades en cada una de las citas de rutina con nuestros to bebés detect unsafe sleep para and do detectar si something están about it. durmiendo en una forma segura y hacer algo al respecto. But it's a big challenge Pero es un reto muy grande. because safe sleep is counterintuitive. Porque un tiempo de dormir seguro es contraintuitivo. People think when a baby is sick, I should bring the baby close to me. La gente piensa, bueno, cuando el bebé está enfermo, tengo que tener el bebé cerca de mí. People think a baby needs a very soft place to sleep. La gente piensa, bueno, el bebé tiene que dormir en un colchón bien suavecito. And people think when the 2-month-old cries at night, I should bring the baby into our bed so that we can all get some sleep. Y también la gente piensa, bueno, cuando el bebé de 2 meses comienza a llorar, tengo que traerlo conmigo para que todo el mundo en la casa pueda dormir. Y en algunos casos el vecindario. I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana, tengo que dormir. So it's a big challenge. Así es que es un gran reto. Where we've been working this week, Villaverde, Donde hemos estado trabajando en esta semana, en Villaverde, I found this mural. encontré este mural. The mosquito nets look safe, El mosquitero parece algo seguro, but the baby is in the bed. pero el bebé está en la cama. And this is in Chicago too. Y esto también ocurre en Chicago. I see this as so challenging because it's sort of changing a culture. This is not a Yo veo esto 5-year or como 10-year thing. Yo veo esto como algo tan retador porque esto es algo que no es que en 5 años ha ido cambiando. This is more of a many decades thing. Esto es más algo que viene ocurriendo por muchas décadas. So we sort of have an idea of what we can do, Entonces tenemos una idea de lo que podríamos hacer, but it's more difficult than that. pero es más difícil que sencillamente eso. I know we talked about Sergio Alcantara. This is Yogi Berra, Les he hablado de Sergio Alcántara, pero He's esta a es una frase de Yogi catcher for Berra. the Yankees, and he had a Es un catcher para los Yankees. great way of thinking about Y él things. tenía una forma muy genial de pensar acerca de las cosas. And he basically said, in theory, there is no difference between theory and practice, but in practice, there is. Y él decía, en teoría no hay ninguna diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí lo hay. So how we counsel Así es que, ¿cómo aconsejamos? probably really matters. How we counsel matters. La forma en cómo aconsejamos importa. This was a really interesting small study from Johns Hopkins in Baltimore. Esto es un estudio muy interesante, un estudio pequeño que se hizo en Baltimore, en Johns Hopkins. There were 66 mothers and their 2-week-old babies. Hubo 66 madres que participaron de este estudio con bebés de 2 semanas de nacido. So the babies were coming in for a 2-week checkup. Así es que los bebés venían a consulta para su consulta de los primeros 15 días de vida. And they had 3 different ways to try to gather information about how the baby was sleeping. Y tenían 3 formas distintas de cómo colectar información acerca de cómo el bebé estaba durmiendo. The pediatrician asked questions. El pediatra hacía las preguntas. There was a health educator asking questions. Había un educador en materia de salud que estaba haciendo preguntas. And a research assistant who had a series of
boxes to check and had to get every single one of them. Y nuestro investigador en materia de salud tenía un cuestionario con algunos cuadros que tenía que llenar. And I'm sorry to tell you, we did a bad job. Y lamento decirles que hicimos un trabajo muy malo. I think sometimes we don't ask the questions that we don't want to begin to have to deal with. A veces nosotros no hacemos las preguntas porque no queremos lidiar con las respuestas de esas preguntas. It's like opening a Pandora's box. Es como abrir una caja de Pandoras. See, so for bed sharing, Para el compartimiento de cama, the first group of vertical bars, el primer grupo de barras verticales, you don't see a el black. consueño, You don't see a black box. ustedes no ven una barra negra en este lado, ¿verdad que no? And that's because of the 66, Y eso es porque de las 66 madres que participaron en este estudio, none of the pediatricians gathered that the parents were co-sleeping. ninguno de los pediatras colectaron la información de que estas madres estaban durmiendo con sus bebés. And just to cut to the chase, Y para ir al grano, the tallest vertical bars were the Las- research assistant that had the checklist. las barras verticales más elevadas en este eje cartesiano fueron los investigadores que estaban llenando los cuadros que tenían que llenar con información. Being systematic about it sounds like it might be better. Ser sistemático acerca de este tema, al parecer, es mejor y rinde mejores frutos. When we did not get the information, Cuando no obteníamos la información, there are various reasons. Sometimes we didn't get it because we never asked, a veces no obteníamos la información porque nunca preguntamos. but there were some times when we did ask and the parents didn't tell us. Pero habían veces en que preguntábamos, pero los padres no nos respondían. So it's a real challenge. Así es que es un reto real. But I do wonder if we use our counseling time well. Pero me pregunto si el tiempo de consejería que tenemos con los padres, si lo estamos utilizando en la forma apropiada. Can I have a raise of hands for how many people in the visits in the first year of life use some time in the visit for counseling about car seats? Me gustaría que ustedes levanten la mano y conocer quiénes de ustedes en ese tiempo en que vienen a consulta a los padres invierten tiempo en educar a esos padres acerca del uso correcto del car seat. Gracias. Thank you. I just want to challenge us. Solamente quiero retarlos. The car seat topic is an important one. El tema del car seat es un tema importante. At least in the United States, I have the data for the number of deaths in kids under the age of 1. Al menos en los Estados Unidos yo tengo la data que nos muestra la cantidad de muertes de bebés menores de 1 año en accidentes con car seats. With all the work that's been done, Con we todo el now trabajo have the que se ha number hecho. of deaths less than 100 in the Ahora country per tenemos year. menos de 100 muertes por año con temas relacionados a los car seats. For sudden unexpected infant death, we're at 3,600. Con muerte súbita tenemos unos 3,600 casos por año de bebés que mueren en Estados Unidos. So I just am throwing this out to challenge us to Así think es of que what do we spend our time Les doing estoy in dando the estos checkups. datos para que pensemos, analicemos en qué estamos invirtiendo el tiempo en consulta para aconsejar a los padres. So we have a lot to learn. Tenemos mucho que aprender. We have to learn what works to promote safe sleep. Necesitamos preguntarnos y descubrir qué es lo que funciona para promocionar un sueño seguro en diferentes grupos. In the United States, why is it that Hispanic families report they bed share more often but have lower rates of this problem? ¿Cómo es posible que los hispanos en Estados Unidos comparten más el dormir en una misma cama, pero menos niños mueren de los hispanos? What do we make of the wide variation in disparities and the difference in cities versus outside ¿Qué of cities? información, qué conclusión podemos llegar de la disparidad en diferentes ciudades? And why don't we have a real surveillance system for something that kills so many ¿Y babies? por qué será que sucede que no tenemos un sistema de vigilancia para un problema que cobra tantas vidas por año? It's a complicated problem, and the tragedies often occur. I see every single death scene investigation es un in the problema photos. complicado y yo veo muchas escenas
donde mueren estos niños, yo veo las fotos. My heart goes out to these families because they are obviously challenged by much. The chaos in their lives is evident in the pictures. Y yo siento mucho dolor por estas familias porque a juzgar por las fotos es evidente que el caos está presente en cada una de estas familias. Lo puedo ver en las fotos que recibo de las escenas de estas muertes. So this is a safe sleep promotion campaign by our Department of Children and Family Services. Esta es una campaña que lanzamos de nuestro Departamento de Seguridad para los Infantes. Es una campaña que lanzamos. That it might not be pretty, Puede que no sea bonito, but it can be peaceful. pero puede ser algo que rinda y resulte en paz. So what can we do better? Así es que, ¿qué podríamos estar haciendo mejor? We can get better data, better information. Podemos obtener mejores datos e informaciones. We could try to work to align risk with risk perception. Nosotros podemos alinear el riesgo real con la percepción de riesgo, alinear esas dos realidades. We can try to address our own counseling and how we can better counsel. Nosotros podemos mejorar la forma en cómo aconsejamos a nuestros pacientes, a los padres de nuestros pacientes. And better models of care that may involve things outside of the clinic, like home visitation. Y nosotros también podemos mejorar los modelos de cuidado, como por ejemplo visitas a nuestros pacientes. And with that, we can have success like Sergio Alcantara. Y como con eso podemos tener éxito como Sergio Alcántara. Thank you. Gracias. Is it Q&A now? Okay, I don't know. Preguntas y respuestas. Yeah. If anyone has any questions, we're happy to answer questions. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy muy complacido de responder sus inquietudes. We're going to have to share this one because we're Sure. closed. No I'm problem. going to come this Okay. side so you can actually. Yeah. An excellent conference. In my case, the parents were first-degree cousins. Is that a risk factor in the statistics? Oh. And the other thing is, escogido is 100 years Un segundito. old. Su primera pregunta, perdón, para poder interpretar a los demás. Su primera pregunta es si es un factor de riesgo, ¿qué? ¿No escuché bien? First degree cousins. Ah, sí, los primos cercanos, si son un factor de riesgo. Statistics show that that's a risk factor. Yeah. I'm not aware of that specifically as a risk factor, no. Although, as I'm sure you know, the recessive traits getting together in a consanguinity may put the child at risk for reasons we don't know. La consanguineidad podría ser un factor de riesgo. A mí no me consta, pero podría ser. Dile que el escogido va a ser 100 años. Celebra 100 años y que va a ganar. Leones del Escogido, the other team, the red team, are celebrating 100 years and they're winning this year. That's what he said. ¡Licey campeón! They really take it seriously. Oh, they do. And wait until you see the aguiluchos. Oh, my word. Stay blue. We're all blue here. The majority is blue. The majority are what? Licey. Are Licey. You can take your mask off if you want to, so we can listen better. Great talk. Thank you so much. Gracias. How do you approach ¿Cómo nos those aproximamos? families that tell you, okay, the kid is rolling over and turning around back and forth? ¿Cómo nos aproximamos a esas familias que tienen un bebé que se mueve mucho en la cama? Should I be awake all the time? Right? Yeah. What's your approach and take? Sure. ¿Cuál es su aproximación a estos casos de estos bebés que no se saben dormir tranquilos? Yeah, this happens all the time. Around whatever 4 months, 3 months, 5 months, somewhere in there, they start to roll over. So you put them on their back, then they make their way. One day they'll roll over. I think it's good to have the tummy time get started early. So when the baby finally does roll over, it's not their first time. Yo creo que fuera bueno que comenzáramos tempranito a tener, you said tummy time? Tummy time. A que muy tempranito que puedan dormir boca abajo. No. No tummy time. Not while sleeping. Tummy time, I should be careful about this. Yeah. Tummy time is
cuando está despierta. Ya, cuando están despiertos, que puedan tener un tiempo sobre sus barriguitas, pero que cuando ya estén dormidos, desde muy temprano, comenzar a entrenarlos en que duerman de espalda, de forma tal que cuando lleguen al tercer o cuarto mes, no sea su primera vez durmiendo de espaldas, sino que ya están acostumbrados a dormir de espaldas. Was that better? Not sure exactly. Basically, the babies always should be on their back to sleep. Los bebés, básicamente, los bebés siempre deben estar en su espalda, sobre su espalda para dormir. But if while they're awake, they have some practice being on their stomach, Pero si cuando están despiertos están practicando un poquito sobre su barriguita, then when they finally do roll over in the night, cuando en la noche ellos se volteen, they will hopefully be ready. There also should be no soft bedding. también es importante decir que no puede ser una superficie muy suave, muy blanda, But also for the mental health of the parents, pero también para la salud mental de los you padres. just can't stay up all night Usted no puede watching quedarse your baby despierto to toda see la if they noche, roll ver over. a su hijo voltearse como un niño envuelto. Yeah, Sí. I think that, yeah. Sure. So you and Lise? Yes. Are you? Buenos días, mi nombre es Miltre Fonfrías. Yo quiero saber, en su estudio que ustedes han hecho en las investigaciones, dentro de las causas desconocidas de muerte súbita, si han tenido o han hecho necropsias a esos bebés en las causas desconocidas y si se ha asociado alguna anomalía cardíaca o de la arteria coronaria. Cardiac anomalies. Oh, Are they related to these deaths? I see. If there is any obvious cardiac anomaly that is discovered on autopsy, that is not one of these deaths. That has a natural cause. Si hay anomalías que son descubiertas en la necropsia, en la autopsia, esto no se le da en el acta de defunción, no se dice que fue muerte súbita, sino una muerte de causa natural, que no es lo mismo. But there may be cardiac issues Pero podrían haber problemas cardíacos that are not discovered in the autopsy. que no son descubiertos en las autopsias. There may be a problem with the rhythm Podría haber un problema con el ritmo cardíaco or what's called a channelopathy. o lo que también es llamado una canalpatía. Something like that. Algo así. And it's not known, but it's thought perhaps that accounts for about 10% of all the deaths. Eso representa a lo mejor un 10% de todas las muertes. Hopefully, the more we do research, the more we can figure that out. Mientras más investigación hagamos, más podremos determinar y aún mejor esto. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? I think that's it. Okay. All right. Thank you very much. Muchas gracias. And thank you for your help. I really appreciate it. Muchas gracias. Gracias. Aquí está. Muchas gracias al doctor Cairon. También agradecer a Feltres por el apoyo recibido con este importante tema. Los próximos eventos que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría: para el 12 de noviembre tenemos el curso de reanimación cardiopulmonar para los residentes del Centro Médico UCE, Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Hospital Ramón de Lara. Tenemos también un precalentamiento navideño el 12 de noviembre en la Casa de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Para el 16 de noviembre tenemos otra actividad en coordinación con la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal sobre el Día del Prematuro a las 7 de la noche en el auditorio de la Plaza de la Salud. El 19 de noviembre tenemos el curso de reanimación para los residentes del Hospital Luis Eduardo Aybar. Ese mismo día tenemos en Santiago la inauguración de la Casa de la Sociedad Dominicana de Pediatría en Santiago y las elecciones de la nueva directiva de Santiago.
El 20 de noviembre, la jornada de la filial de la Romana. Esa es una jornada regional para toda la región este. El 25 de noviembre, nuestro último desayuno de Santiago, del año, y el 27 de noviembre tenemos la jornada de Santiago. Reiterarle que Operación Sonrisa continúa solicitando voluntarios para las evaluaciones prequirúrgicas. Y con relación a nuestra fiesta navideña, pues tenemos reservado el día 3 de diciembre o el 17 de diciembre. No tenemos confirmación aún porque no tenemos el permiso del Ministerio de Salud Pública. Así que reiteramos agradecimiento a todos los presentes, a nuestro conferencista y al laboratorio Feltre. Que tengan un buen día y nos vemos en las próximas actividades. Muchas gracias. ¿Cuál es lo que me dijo era este que puse? ¿Verdad? ¿Ya se acabó? Ah. Y ¿Ya terminó? ¿Cómo la orden? Mira la hojita. ¿La lleva? Ayudarle. No lo voy a hacer, lo voy a poner aquí abajo.